¿cómo están? El día de hoy les tenemos un contenido un poco diferente que básicamente lo que va a hacer es llenar el espacio de un podcast que vamos a estar transmitiendo por este canal, pero realmente no es un proyecto de la vida clara per se, sino de José David, que es mi esposo. Es un proyecto del cual nos va a estar compartiendo él y yo voy a fungir más de entrevistadora hasta cierto punto, aunque seguramente voy a dar mi opinión en lo que considere que sea relevante. Pero nada, estoy muy contenta y muy emocionada de presentarles y compartirles este proyecto, pues no solamente porque es algo en lo que sé que mi esposo tiene mucho tiempo trabajando y en lo que lleva mucho tiempo pensando, sino que también es algo que yo veo muy necesario en esta generación, en el debate cristiano que hay, en lo que la iglesia considera relevante. Y creo que este tipo de conversación, no solamente fundamentada, inteligente y en torno realmente al Señor, es necesaria, sino también nos permite pensar en estrategias que realmente funcionen para llevar la palabra del Señor. Sabemos que Él hace la obra de convicción, pero nosotros sí podemos ser más inteligentes y más sabios y más estratégicos en cómo lo hacemos. Entonces, bueno, bienvenido, Vida, no sé cómo llamarte. No sé si te quieres presentar un poco y empezar a hablarnos de este proyecto. Sí, hola, muy contento de estar con ustedes hoy. Me emociona mucho poder hacer este tipo de trabajo contigo porque hace parte de un proyecto más grande que tengo con otras personas, pero eh, definitivamente, como tú decías, es una necesidad, pero también yo creo que es una oportunidad para la gente que te conoce y que conoce tu trabajo, también que explore otras formas de acercarse a la fe. Y básicamente lo que yo he hecho durante mucho tiempo y los últimos años más intencionalmente es trabajar en apologética. Para los que no saben, apologética es esa rama de la teología o de las ciencias religiosas que pretende o cuyo fin es defender la fe. Viene de unos versículos muy famosos en la escritura, especialmente Pedro 3.15, 1 Pedro 3.15, que habla de que estamos preparados para defender la fe cuando demande razón de ella. De allí viene la apologética y yo he tenido mucha historia con la apologética. Desde creer en ella fielmente cuando estaba en la universidad, porque yo estudié filosofía. Es un gran instrumento para la apologética en teoría, ¿no? Como pregrado. Y entrar en muchos debates y dar muchas conversaciones hasta estar un poco desalentado, ¿cómo se dice? Desanimado, también por la misma forma de hacer apologética que aprendí. Entonces un poco ese caminar y un poco ese proceso de apologética y de cómo aprender a defender la fe fue lo que he aprendido durante los últimos años y lo que quisiera compartir. Súper. ¿Qué te atrajo desde siempre de la apologética? Porque no es algo que no a todos los creyentes, por más que entendemos como la obra del Señor y que hay que evangelizar y discipular, ¿qué te atrajo a ti particularmente de ese llamado que tenemos todos a no solo a compartir a Jesús, sino a saber cómo compartirlo? Un poco la apologética lo que hace es ayudarle a otros. La apologética no es tanto una herramienta de evangelismo, porque no te está convenciendo de creer. Claro. Pero la apologética en la misión de defender la fe, lo que hace un poco es ayudarte a completar información que tienes incorrecta o a darte información que necesitas para persuadirte a creer. Y también lo que hace es ayudarte a derribar algunas, bloqueos mentales que puedas tener frente a la fe. Pero entonces, en ese sentido, todo el mundo, en cierto grado, hacemos apologética. Solo que hay una rama de la teología que se llama así. Pero justamente yo creo que lo que ha pasado es que la apologética se ha vuelto cada vez más una cosa de académicos. Tú me lo decías, como que casi ningún creyente habla de eso, ningún creyente entiende qué significa.
y se ha vuelto muy de la universidad y muy de... O de la gente que se dedica a eso formalmente, ¿no? que tiene entrenamiento en filosofía, en teología, y eso hace que se convierta sí, académicamente en una rama muy específica para cierto tipo de perfiles, y cuando debería ser para todos. Y una de las cosas que yo quisiera con la apologética, y por lo que voy a estar trabajando, es que la apologética sea para todos, que todos puedan acceder, sin importar qué tanto entrenamiento tengan, ni teológico ni filosófico, puedan aprender a defender su fe a cualquier nivel. Tengo una pregunta que te iba a hacer hace un par de minutos, y era, para aquellos que realmente no conocemos bien la estructura de la apologética como ciencia teológica, sí, no sé si le puedo llamar así. O en tu opinión, en tu apreciación, ¿la apologética es más para el creyente o para el no creyente? Yo creo que la apologética debería ser para ambas tipos de personas, tanto para el que cree como para el que no cree. Para el que cree, porque le ayuda a fortalecer su fe y a entender por qué cree lo que cree. Y para el no creyente, porque puede ser una puerta para ayudarle a navegar esas preguntas difíciles que tiene la fe, que son muchas. Quizás sí, eso es lo que le está impidiendo Porque decirle sí a Dios, ¿no? exacto, muchos de ellos, lo que le impide pensar en Dios, pensar en acercarse a Jesús, es un montón de preguntas y de ideas aprendidas también durante su vida. Entonces, un poco para ambos, yo creo que una gran parte de la apologética hoy es para los creyentes también, porque necesitamos aprender a explicar nuestra fe, que no es algo fácil, y sobre todo no es fácil para la gran mayoría de personas. Y quizá tendría que ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y a enfrentar el mundo en el que estamos hoy, donde se está convirtiendo en una opción que pues no debería, pero se está convirtiendo en una opción aceptar valores que está proponiendo movimientos progresistas o de diferentes tipos de movimientos, e integrarlos al cristianismo cuando pues son incompatibles por naturaleza. Yo creo que si nosotros tuviéramos esas armas, si se quiere, para defender la fe, para poder saber de dónde se fundamenta, al menos creo que sería un poco más difícil sostener esas narrativas de no, esto también puede sonar cristiano y aquello también puede ser cristiano, y que creo que es algo que está pasando en la iglesia global lamentablemente hoy en día, ¿no? Sí, todo eso tiene un origen que es lo que aprendemos y escuchamos y vemos de la cultura, y si no lo procesamos a través de la fe, a través de la apologética, que es una herramienta, simplemente no hay raíces en la fe, y eso pasa mucho, y yo lo veo mucho en Latinoamérica. Sí. Una falta de entendimiento de lo que es el cristianismo. ¿Nos puedes contar un poquito? Yo de verdad me tomé mi papel de entrevistadora serio. O sea, porque yo sé lo que me va a responder porque me ha contado, pero a las personas que nos están viendo y que no saben, ¿nos puedes contar un poquito de tu proyecto, ministerio, como decidas llamarlo? Yo sé que le diste forma, le diste un nombre, tienes una visión para ello, y ¿de qué se trata? Ok, entonces hablamos un poco de lo que era la apologética, y decíamos también que la apologética ha tenido como un encerramiento en lo que es la academia, en lo que en lo es formal, en lo académico, para cierto tipo de personas. Nunca debería ser así si la apologética significa lo que significa, viniendo de Pedro, además, que no era tampoco un académico. Ni siquiera era un Pablo, ¿no? No era un Pablo, no estaba formado en letras y no era un Pablo. Y él mismo era el que decía, necesitamos aprender a defender la fe cuando demande razón de ella. Entonces, por un lado, necesitamos que sea para todos. Y por otro, hay un desencanto dentro del mismo mundo de la apologética con la forma en la que está haciendo apologética.
porque está respondiendo unas preguntas que hacían parte de una visión del mundo, lo que llamamos la modernidad, una visión del mundo que era muy científica, que era muy objetiva, y gran parte de los libros apologéticos que se han escrito en las últimas décadas han sido sobre eso, han sido sobre respuestas científicas a argumentos científicos contra Dios. Entonces uno tiene todos los argumentos de diseño inteligente, o del creacionismo, o del evolucionismo teísta, bueno, muchos argumentos científicos para responder las preguntas que tiene la fe, que hace la gente que está en la ciencia. Un poco también porque ese era el paradigma después de la modernidad. Y hasta los años, diría yo, hasta los años 90, 2000, el paradigma era que la gente le interesaba mucho saber cuáles eran las preguntas científicas y las respuestas científicas antes de considerar la idea de Dios. Pero hoy día no es así. Hoy día es difícilmente un argumento científico sobre el fine-tuning del universo, sobre cómo el universo está perfectamente alineado para la vida, es un argumento persuasivo para las personas, como lo era en los años 2000. Entonces hay un desencanto de lo que era la apologética tradicional, llamo yo. Esa apologética que era científica, que era basada mucho en la lógica y en la argumentación. Y un poco eso ha ocurrido porque, pienso yo, las redes sociales han hecho que todo el tema de debate y argumentación sea muy pesado y sea muy difícil de procesar para las personas. Y la apologética cayó ahí, en que siempre hay un argumento bueno a favor de Dios y entonces viene, no sé, alguien que no cree o alguien agnóstico o ateo y pone uno mejor en contra, y ese mejor en contra y otro mejor a favor, y es un círculo que se alimenta también del emocionalismo y de cómo yo intento destruir el argumento del otro, y se ha convertido en eso, la apologética. Y yo creo que tú lo has visto. Sí, muchísimo. Y que creo que para quienes, aunque no estoy en este área, pero de alguna manera hago apologética, ¿no? O sea, de alguna manera defiendo el fundamento de mi fe, es de las cosas que para mí se ha tornado más agotadora en mi trabajo y en lo que consumo y cómo hago un mensaje más atractivo, porque al final sí, claro, en temas de argumento, de debate, siempre puedes tener argumentos muy válidos, pero siempre va a venir otros argumentos que le pueda dar como vuelta o que muestre la otra cara, y entonces se vuelve, para mí es como algo que nunca termina, ¿no? Y está bien porque en ese construir debate uno va aprendiendo y uno va siendo más firme en lo que cree, y bueno, también es cierto que la verdad de Dios es la verdad, y ya, ¿no? Es objetivamente la verdad, y siempre se va a poder, yo creo que probar de alguna manera por encima de lo que es falso, pero en muchos aspectos yo creo que eso sí se ha vuelto problemático. Y sabes también que creo, el hecho de que hoy en día, y yo pensaría que la generación Z, o sea, todos los que son mucho más jóvenes, y pues no es una crítica hacia esa generación, creo que simplemente es como les ha tocado, consumen su información de las redes sociales y de pedacitos y de cortecitos de 30, de 60 segundos, y de allí obtengo mi argumento, ¿no? Entonces yo he visto, por ejemplo, en TikTok, una muchacha que sale, bueno, yo estudié teología y, por cierto, en la Biblia la palabra homosexualidad fue en los 1800, antes de eso no estaba. Entonces todo el mundo la acredita como, ella estudió teología y dice esto, sí, y se empezó a usar ese mismo argumento, por cierto, porque fue como un TikTok que se hizo viral, se empezó a usar como argumento para hablar de un cristianismo que afirme las inclinaciones homosexuales y la libertad en la identidad de género, por ejemplo. Y creo que es una de las problemáticas a las que se enfrenta esta apologética formal, porque no es que no puede con eso, pero es que no lo aborda porque es como todo un sistema, toda una construcción que la gente no se va a tomar el tiempo de leer, o muy poca gente, mejor dicho, porque pues habrá el que sí. Pero a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho investigar y conocer más de Dios como pueda, pero yo soy de las que no se lee normalmente un libro de apologética, porque no voy a decir que no me interesa, sino que
es como requiere una mentalidad de, bueno, me voy a meter en este approach, en este abordaje súper formal y súper académico. Y un día me acuerdo que dije, bueno, estudiaré apologética el maravilloso día que yo pueda hacer mi maestría en teología y ya. Pero es como algo que para mí está por allá, ¿no? Entonces... La pregunta política en ese tema sería cómo es que la iglesia y los cristianos están respondiendo a esa pregunta, por ejemplo, sobre la sexualidad. Y tú dirías, bueno, eso se convierte en frases, entonces frases muy de videos cortos y que traigan clics o que traigan... sí, que las personas lo sigan muy fácil, pero sin mucho contenido. Un ejemplo de esa apologética que está muriendo es eso, que a las preguntas difíciles hay pocas respuestas que estén siendo relevantes. ¿Por qué respuestas? Hay libros, muchísimos libros, hablando de sexualidad en la iglesia. Y quizá pastores y personas que pueden hacer defensa sobre por qué la sexualidad tiene que vivirse de cierta manera según la palabra. Pero eso no está llegando a la cultura. Llega a la cultura y no llega a quienes debe llegar. Entonces un poco lo que decía era, el desencanto de la política nos ha traído a tener como un momento donde algo se necesita cambiar en cómo defendemos la fe. Tú lo haces de una manera que es más para los creyentes, enseñando. Sí, bastante. Haces una enseñanza correcta de lo que deberían ser ciertos temas. Pero por lo general la mayoría de gente que te escucha no va a ser no creyente, sino que es creyentes, personas que ya han creído. En general. Es enseñanza para la iglesia. Pero para los que no creen o los que están buscando respuestas formales y tradicionales a estas preguntas, no se puede, ya no existen. Exacto. Perdón, solo un comentario como al margen de esto para dejarte continuar. Algo que sí estoy viendo, no sé si llamará eso apologética, ilústrame si eso tú lo llamarías apologética, es como una especie de apologética muy reactiva, como este tema de la apologética cultural, ¿no? Que es como, qué sé yo, ¿no? Lo que pasó en las Olimpiadas, ¿no? El opening de las Olimpiadas. Entonces, lo que veo es como grupos de personas en redes haciendo videos, YouTube, Instagram, lo que sea, reaccionando a porque eso está mal, ¿no? Pero primero lo veo como muy dependiente, y no estoy clasificándolo como algo malo, ¿no? Pero lo veo como muy dependiente de los hechos culturales en el momento. Entonces, bueno, pasó esto. Entonces, como se hace mucho de esto en redes sociales, al menos la porción de la apologética que trata de llegar como al común de nosotros los cristianos, entonces es como algo muy reactivo. Entonces, bueno, si hacen un opening terrible en las Olimpiadas, entonces hablo y digo que esto está mal. Si dejaron que un hombre biológico participe en unos juegos con la mujer, déjame hablar de esto y esto está mal. ¿Tú cómo ves eso en esta construcción que estás haciendo? Podría ser apologético, solo que de alguna manera está desconectado. Si es importante dentro de la política tomar elementos culturales para explicar la fe, pero no pueden ser ideas separadas o sueltas. Sin como un fundamento, de un video una correlación o de de algo todo que está ocurriendo en el momento, porque si no hay una narrativa dentro de esa defensa de la fe, pues se convierte en eso, se convierte en argumentos. Y nadie nunca ha sido, yo creo, al menos en mi experiencia, convencido de seguir al Señor por un argumento. Siempre ha sido por una correlación de diferentes elementos, entre ellos, sí, la apologética. Entonces, un poco por continuar lo que yo te decía, era que hay un límite de lo que fue la apologética hace unos años, y hoy hay nuevos acercamientos a la apologética. Uno de ellos, muy nuevo, se llama la apologética narrativa. Viene un poco de un libro, tú lo tienes acá, de un libro... Te los voy a poner como en la caja de descripción y como en imagen para que lo puedan ver. De un libro de Alistair McGrath, es un profesor en Reino Unido, y él en el 2019 lanzó este libro con la idea con ese nombre, Apologética Narrativa. Yo había pensado en ese nombre hace muchos años, y él le dio como un poco de formalismo a esa idea. Antes de él, lo que conocemos narrativamente es la teología narrativa, desde los años 1940,
retomado en el 1960 por uno de los grandes teólogos en los 60, y retomando un poco la idea de entender la fe de manera narrativa. Y este profesor explica un poco, de manera más bien formal y lógica, cuál es el punto de las historias en la fe y de la narrativa en la fe. Entonces, un poco, como comparando yo las comparo como si fuera una antigua apologética, una apologética tradicional, y luego una nueva apologética, que es la apologética narrativa. Y se trata de cómo defender la fe de manera narrativa, de manera que no solamente llegue a un grupo de personas muy específico, académico, científico, sino que llegue a todos. Y narrativamente hay mucho que uno puede entender de la Biblia desde esa perspectiva, porque la Biblia desde el principio, y sobre todo desde la visión judeocristiana, la Biblia fue pensada para ser narrada. Que así se transmitía. Se transmitía narrativamente. Y un poco la visión del mundo judía era así, era a través de historias. Por eso tenemos tantos ejemplos de no solo las parábolas que Jesús decía, sino toda la teología que se construyó luego a partir de todas las historias bíblicas, vienen de esa correlación de historias. Una correlación de historias es una narrativa. Entonces, es claramente bíblico que aprendemos y vemos el mundo a través de historias. Y hoy día es a lo que se habla mucho. Antes no se hablaba tanto, hoy se habla mucho de cómo es que las narrativas construyen el mundo. Y hay narrativas políticas. Todo lo que vemos en nuestros países ahorita son narrativas. Están construyendo o derribando narrativas. Hablamos de narrativas científicas, de narrativas psicológicas, subculturales. Todo hoy día es una narrativa. Y cuando tú usas narrativa en esa explicación, te estás refiriendo como a ese conjunto de historias que se relatan para conectar una serie de valores, una serie de principios, ¿no? No sabía bien yo cómo explicarlo. Esas historias se correlacionan para crear una perspectiva del mundo, o lo que llamamos una cosmovisión. Una cosmovisión, exacto. Y la cosmovisión cristiana es eso, es una correlación de historias. Y lo que hemos perdido en la fe, en nuestra fe cristiana, con el pasar de los años, y yo digo un poco producto de la modernidad, ha sido entender cuáles son esas historias que le dan sentido a toda esa correlación que vemos en la Biblia. Y entonces vemos temas aislados y conceptos. Entonces, el concepto del pecado, el concepto de la homosexualidad, el concepto de diferentes pecados y virtudes aislados. Queremos explicarlos así, y nunca en un contexto narrativo que haga que las personas le den sentido. Porque la diferencia entre la narrativa, entre la apologética tradicional y la apologética narrativa, es que tú encuentras más sentido a través de historias y a través de esa correlación de historias en la palabra. Entonces, un poco ese es el acercamiento, y un poco la diferencia entre ambas es sí es de forma, pero también es de contenido, y quizá un poco más adelante hablaremos de eso, pero mi proyecto se trata de eso, se trata de cómo construir el futuro de la apologética a través de este acercamiento. ¿De metodología la llamaría? Podemos llamarlo método, y quizá como para hacerlo mucho más práctico y aplicable para que los que están escuchando lo entiendan. Hay ejemplos de personas que han hecho apologética narrativa, poco sin darse cuenta o dándose cuenta. Uno de ellos es mi autor favorito, que es C.S. Lewis. Y él fue capaz y ha sido capaz de mantenerse vigente en los últimos, no sé, 100 años. Totalmente. Porque logró hacer eso a través de historias y a través de reflexión sobre esas historias, presentarte una narrativa bíblica que da sentido a la vida, ¿no? Él hablaba de muchos temas y lo hacía de manera que llegaban a todos. Muchos de esas historias él las convirtió en libros, y en libros para niños. Narnia, por ejemplo, es uno de ellos. Y no solo escritores como él. Pablo, por ejemplo, me parece el ejemplo perfecto de lo que es un apologeta narrativo. Y por eso el ministerio que yo quisiera
desarrollar, se llama así, se llama Hechos 17, por Pablo cuando estuvo en Atenas, cuando estuvo en el Areópago, contando la historia del Evangelio. Y un poco, esos dos ejemplos a mí me dicen, la Biblia te habla muchísimo de cómo es que son relevantes esas historias para entender la fe y compartir la fe. Y cómo, bueno, quizá tú quieres abordar eso un poco más en el futuro, porque la idea es que podamos continuar con estas conversaciones, pero si nos puedes dar como un ejemplo, o, bueno, nos acabas de dar como los ejemplos principales, pero cómo se traduciría ese método o ese abordaje al hacer apologética como en la vida cotidiana de un cristiano que quiere usarla, que quiere compartir las verdades del Señor. Y luego tengo otra pregunta a la luz de eso, pero quiero escuchar primero la respuesta de la primera. Entonces, si hablamos un poco de construir la apologética desde un nuevo método, eso es un método que hay que desarrollar, porque no hay muchas personas trabajando en apologética narrativa. Pero una de las formas más fáciles es, así como lo decíamos, verlo a través de ejemplos. De ellos en la cultura, pues hay muchos, quizá no tanto en la cultura latinoamericana, pero en la anglosajona, así como Lewis, como Tolkien, sí. Personas que escribían que escribían historias y que contaban historias para hacerte entender el tema de la fe. Y un poco es una combinación, el método es una combinación de varias cosas, porque como decíamos que la narrativa es una colección de diferentes historias, hay historias que son anecdóticas. Entonces yo puedo contar mi historia para hacerle entender al otro, mostrarle al otro cómo es que la fe tiene sentido, porque tuvo sentido para mí. Entonces hay historias anecdóticas y creo que tú usas mucho de ese tipo de... Mi pregunta, la que te voy a hacer, viene muy conectada con eso, pero ajá. Es un tipo en tus videos, eso es algo interesante, que tú usas tu historia para contar cómo fue que Dios te ha enseñado, cómo vivir las relaciones, etc. Pero también hay historias que son con un contenido un poco diferente, porque no son anecdóticas, pero que son como tomadas de la cultura. Entonces, ¿necesariamente ficticias? Pueden ser ficticias o no, pero te muestran cuáles son los valores de la cultura y tú los puedes aplicar a historias. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es cuando Pablo llega al Areópago en Hechos 17, que está en Atenas, y él habla, vemos ahí que son 2 minutos, pero probablemente han sido 2 horas, pero lo que le está haciendo es contando cómo es que la historia de Jesús, la historia de este Jesús que va a contar, es más grande que la propia cultura griega. Lo hace nosotros vemos solamente pequeños momentos de eso en Hechos 17, pero lo que hace no es una exposición lógica y argumentativa de la fe, teórica y académica. Y además estaba en la meca de lo que era ese mundo de la lógica, o la incipiente lógica que era la lógica griega. Bueno, de la lógica y la filosofía, además del entendimiento del ser y de la existencia y todo. Exacto, ¿no? y lo que entiende él es que ahí él tiene que contar cuál es la historia de la fe que le va a contar. Él llega y empieza y dice, bueno, yo sé que ustedes son muy religiosos, muy supersticiosos, porque cuando entré por sus calles vi que había muchos dioses, y entre ellos uno que decía, una estatua que decía al Dios no conocido. Él empieza tomando referencias de la misma cultura, porque lo que está haciendo es intentando construir esa correlación de historias de la cultura griega para luego compararlas con la verdad que él va a contar. Habla de eso, habla de un poeta que ellos tenían como referente en la cultura, y dice, como su propio poeta lo ha dicho, ustedes son hijos de ese Dios. Y luego dice, entonces si son hijos de ese Dios, tiene sentido que ese Dios no sea construido por manos humanas, sino que sea más grande que eso. Y en esa secuencia luego dice y presenta a Jesús y dice, y ese Dios nos ha dado a su hijo. En ese momento dice la historia que dejan de escucharlo porque al parecer es muy
revolucionaria esa idea. sí. Para algunos, algunos le parece interesante y dicen vamos a escucharte después, otros se ríen, pero lo cierto es que él cuenta la historia y cuenta cómo es que esa gran historia de la fe o del sacrificio de ese Jesús aplica para ellos como cultura griega. Entonces, para mí es muy interesante porque lo que él hace es unir esas historias que él conoce de los griegos, porque era una persona letrada en la cultura griega, hablaba griego fluidamente, porque él nació creció en Tarso, entonces él sabía, él hablaba griego, él sabía de qué estaba hablando, pero lo que hizo fue conectar esas historias narrativamente a la historia de la fe, a la historia de esa nueva fe que él estaba predicando. Entonces ese es un ejemplo un poco, sería muy interesante como explicarlo bien y versículo por versículo más a fondo. Yo pensaría que sería súper chévere hacer eso. Pero es un ejemplo muy claro de cómo es que sin entrar en argumentación y contraargumentación, él contó cuál era la historia de la fe. Yo creo que, o sea, esto es algo que si lo pensamos bien tiene un valor muy, muy grande y tiene que ser algo que consideremos al momento de querer hacer una defensa de nuestra fe o fundamentarla de algún modo y bueno, y si queremos hacer apologética para aquellos que quizás estás acá porque te interesa el tema. Y creo que no quisiera pasar por encima el hecho de que, al menos como tú decías, ¿no? En lo que yo he hecho, que no es necesariamente apologética, pero yo he sido testigo de cómo la gente se conecta con historias. Por eso yo lo hago muy a nivel testimonial, ¿no? Que es como la herramienta que más me gusta a mí usar porque es muy genuina. Y veo la diferencia entre cuando yo explico una teoría de algo, incluso un estudio bíblico o algo así, y cuando relato una historia. Y por eso, o sea, yo entiendo, yo me conecto con eso y de hecho ese discurso de Pablo para mí es uno de los pasajes que más ha impactado mi vida cristiana. La primera vez que lo leí bien tranquila fue hace como 8 años y fue como, ya va, ¿por qué no se lee más esto? O sea, me voló la cabeza literalmente, bueno, literalmente, gracias a Dios, pero figurativamente me voló la cabeza, pero para mí hay una pregunta como necesaria que viene de acá y quizá no es el momento de responderla, tú me dirás, pero ¿no hay algún riesgo en este tema de narrativo, de hacer apologética narrativa? Porque es algo que también ha pasado, ¿no? Cuando a veces se predica o se enseña muy desde la parte anecdótica, desde la historia, la referencia, el cuento, el chisme, como lo queramos ver. No sé si, y creo que lo leía en este libro que creo que el mismo C.S. Lewis no advertía, sino que decía, bueno, esto es como parte de la naturaleza cuando recurrimos a historias para transmitir una verdad, y es que puede diluirse o distorsionarse como el marco de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, pues quizás te estoy preguntando también esto porque yo soy abogada, entonces como que mi forma de ver todo es como tengo que estar segura que las reglas y las leyes y los principios y los valores estén bien aclarados. Y eso, quizá una historia que cuentes, no sé, en un momento donde estés con un grupo de no creyentes, por ejemplo, puede verse un poco diluido. Quisiera que me contaras si es el momento, y si no lo dejamos para otro episodio, tú me dirás, ¿cómo se maneja ese riesgo o cómo se encuadra en toda una estrategia de apologética narrativa? Es una buena pregunta. Hay personas que han escrito sobre eso diciendo que el riesgo es un poco que la teología no se hace narrativamente, sino que se hace sistemáticamente. Y yo veo que es lo que están diciendo, pero frente a un poco al propósito principal de la poética, que es hacia los no creyentes, yo creo que es más el beneficio que el riesgo, porque lo que estás haciendo es dando a grandes rasgos, contando la gran historia del Evangelio y cómo es que es el sentido de eso para la fe. Luis decía más o menos esto respecto a las historias, es que cuando uno pasa del mitos al logo, del mitos al logo, pierde la imaginación, dice él.
pierde el sentido imaginativo. ¿Y qué quiere decir eso? Un poco pasar de toda el contar historias y todo lo que fue, por ejemplo, la filosofía antes de Sócrates, y luego pasarlo a lo que es argumento, lógica. Un poco en ese paso de historias a sistemas, se pierde la imaginación. Y quizá un poco el tema de la imaginación es que produce el sentido de las historias. También lo decía Luis, el órgano del entendimiento es la razón, pero la imaginación te da sentido. Entonces, yo creo que para dar sentido, al menos un sentido inicial a la fe, necesitamos narrativas más que argumentos y más que conceptos. Se me acaba de ocurrir algo que no sé si estés de acuerdo con eso. No lo hemos visto mucho tampoco y no estoy haciendo como campaña pro o en contra, pero se me ocurre que por eso es que ha tenido tanto éxito un proyecto como The Chosen, porque creo que primero te dice una historia, ¿no? Y narra, todos los episodios son una historia de algo que está más o menos referido en la Biblia, y luego se llena con imaginación, o sea, con cómo en la imaginación de alguien esto sucedió, y se le añade emociones, retazos de situaciones que la Biblia no te dice que pasaron, pero pues, o sea, no es imposible que hayan pasado, y esto ha sido un fenómeno mundial, ¿no? Y he leído y que mucha gente ha reportado pues que se ha acercado a la fe cristiana, se ha acercado al Señor debido a que ha visto The Chosen, ¿no? O que se siente quizá más cerca de la fe cristiana de lo que antes se sentía, y pienso que podría ser una buena explicación de por qué ha sido así, ¿no? O sea, más allá de que sea un show donde yo pueda ver algo, es porque creo que construyeron, de nuevo, no estoy como avalándola ni hablando en contra, es simplemente observando lo que pasó, o sea, construyeron el show, la serie, con base en historias preexistentes de la Biblia, pero las llenaron de imaginación, y eso conecta con la gente y les habla, ¿no? Entonces, bueno, quizás la pregunta aquí sería si lo haces correctamente, de una manera en la que no se sacrifique el valor, el principio del Evangelio. Eso ya es otro debate que quizás no abordaremos acá, pero sí, me parece, como, no sé, hablabas y pensaba en ese ejemplo. No sé si tú dirías que eso es hacer apologética, pero definitivamente es una manera de contar historias y establecer como las bases de lo que se expresó en la Biblia, ¿no? Es un tipo de forma que funciona. Recuerdo una entrevista de Spielberg cuando le preguntaban sobre la pasión de Cristo, cómo se le imaginó y por qué fue el fenómeno que fue. Y él un poco decía que, un poco como entre risas, sino como que la historia de la crucifixión y de Jesús es más bien predecible, dice él. ¿Pero cómo predecible? Pues porque todos conocemos qué pasó, pero no sabemos qué ocurrió alrededor de la vida de Jesús. Muchos elementos de él con su familia, de él cuando era niño, y es un poco esto, lo que yo creo que hace The Chosen es lo que él dice que hizo en la película, es como contar un poco, sí, llenando un poco los espacios vacíos con imaginación, pero contando un poco cómo pudo haber sido la vida de Jesús alrededor. ¿Eso es peligroso? Quizás sí, pero si tú lo que quieres es que otros empiecen a pensar en Jesús, yo creo que es una buena idea. No creo que sea una buena idea para enseñar teología, pero sí para acercar a los no creyentes a la fe. Pero bueno, pensaría que sí, en eso, aplicándolo de Chosen, pero cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro método que no necesariamente por no llenar esos espacios con teología sistemática tampoco está sacrificando el mensaje del Evangelio, ¿no? O sea, creo que el problema estaría si enseñas algo que realmente la Biblia no está diciendo, ¿no? Como principio. Claro, y eminentemente cuando Jesús contó sus parábolas, él no estaba haciendo teología. Nosotros hicimos teología después. De las parábolas. Pero ¿cuántas interpretaciones pudieron haber tenido las parábolas de Jesús? Yo quiero pensar que muchas, y al mismo tiempo todas hablaban de verdad. Creo que salvo unas cuantas, unas 2 o 3 que le explica, el resto ninguna parábola explicó. Nosotros vemos la explicación un poco a la luz de todas las historias y a la luz de algunas explicaciones que recibimos por otros discípulos, pero otros discípulos de apóstoles,
pero no de Jesús. Él explica, por ejemplo, la parábola del sembrador. Él la explica después de contarla, Sí. pero no pasa siempre. Pero bien complicado, por cierto. Para mí, por lo menos. Pero no pasa siempre, pero era verdad, eran verdad. Y las personas podían conectar eso y nosotros vemos las historias conectadas en la narrativa bíblica. Porque interpretamos la Biblia con la misma Biblia, ¿no? Entonces, exacto, de manera que se mantienen en el tiempo. Yo le cuento solo la parábola del sembrador a alguien y la entiende sin importar su nivel de educación, sin importar su idioma, de dónde venga. Incluso el background que tenga, ¿no? Como el antecedente teológico que haya tenido fe o no, se entiende. Sí, sí. La sigue entendiendo. ¿Por qué después de 2000 años, más de 2000 años, nosotros entendemos las palabras de Jesús? Porque son verdad, pero son una forma en la que Él representaba la realidad de manera narrativa, de manera, narrativa. Super. Eso necesitamos volver a eso. Yo creo que un poco el acercamiento a la política narrativa es volver a entender cómo es que esas historias, no solo historias personales o parábolas, pero cómo esa conexión de historias hacen que entendamos la fe de manera que tenga sentido para los que no creen. Y mi invitación para los que están viendo es, si les interesa, en Instagram y probablemente en YouTube vamos a tener un canal que se llama así, Hechos 17, y si les interesa ser parte, también escríbanos, porque lo importante es que eso se convierta en un movimiento de personas que hagan apologética narrativa. Genial. Y por ahora, quédense por aquí. Si ya están aquí, ya llegaron, vamos a estar teniendo algunas conversaciones, desarrollando más estas ideas, lo que implican, quizá tomando algunos temas más específicos y diseminándolos un poco, y bueno, aprovechando pues todo lo que José David ha trabajado en este tema, y compartiendo también. Creo que me gustaría compartir algunas cosas adicionales que están en este libro, porque no me lo he leído todo, pero de lo poco que he visto, o sea, ya se me ocurrieron como muchas ideas de muchas preguntas y cosas que vale la pena compartir. Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos de tu proyecto Hechos 17 Apologética. Tú ya tienes Instagram, ¿cierto? Yo les voy a dejar en la caja de descripción la cuenta para que la sigan, y los leemos en los comentarios. Si tienen más preguntas, de repente esas preguntas pueden alimentar el siguiente episodio. Y pues nada. Muchas gracias por hacer esta introducción conmigo. De verdad va a ser un gusto escucharlos y ver qué tienen para decir. Chao. Gracias.